Empecemos entonces con las noticias, esta última noticia de una explosión sobre el producto químico que me voy a concentrar para hacer la ilustración de mi presentación. Explotaron 2.750 toneladas de nitrato de amonio que estaban almacenadas en el puerto de Beirut. Más de 100.000 edificios fueron arrasados y las pérdidas llegaron a $1.000 millones de dólares, $1 billón. El primer ministro de Líbano renunció como consecuencia de la catástrofe y la investigación todavía se continúa después de 4 años. La investigación se la dio al gobierno de Francia y como las pérdidas son tan altas y hay tantos intereses creados sobre la destrucción, es como una investigación secreta, no se sabe, no le dicen a uno qué fue lo que pasó. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es de una explosión del mismo producto químico y de que sucedió en Estados Unidos y que me tocó a mí como director de la Agencia de Investigaciones de Catástrofes Químicas, la CBS, en investigar en el año 2013. Todo lo que vamos a hacer hoy es, empezamos viendo un video de la explosión, que es una simulación de computador de cómo sucedió la explosión y los resultados de la investigación. Y después hablaremos sobre las recomendaciones que se hicieron para prevención, que fueron enfocadas en el concepto de tecnologías integradas de seguridad, que es un sistema desarrollado por el Instituto de Ingenieros Químicos de Estados Unidos, por el CCPS, trabaja en cuestiones de seguridad y que se ha publicado en un libro muy reciente que se puede conseguir muy fácilmente a través de la organización del Instituto de Ingenieros Químicos de Estados Unidos. Entonces vamos a ver causas, raíces y conclusiones y discusiones sobre prevención. Lo que empiezo a enfocarme en el problema de esta explosión es lo principal de todo, que es el costo en vidas que tienen estos siniestros. En este caso, en la explosión que sucedió en la ciudad de West, en Texas, pueden ver ustedes las fatalidades que ocurrieron, que fueron 10 técnicos y 6 de los vecinos de la ciudad donde ocurrió la explosión. Lo que fue interesante, también triste sobre esta explosión, es que destruyó la mitad de la ciudad. Era una ciudad pequeña que quedó casi toda destruida por la explosión. Y como pueden ver, los que murieron fueron los bomberos, que fueron los primeros que llegaron a tratar de apagar el fuego, que desafortunadamente no estaban entrenados para las circunstancias especiales de esta clase de fuego con el nitrato de amonio. Primero déjenme mostrarles qué era la ciudad. Fue fundada más que todo por refugiados de Checoslovaquia y era una ciudad pequeña de 2.800 habitantes. La economía es basada en la agricultura y es en el centro del estado de Texas. Ellos están todavía reconstruyendo su ciudad y tratando de vivir las consecuencias de esta explosión. Lo que quiero mostrarles ahora es el video de la explosión y seguimos hablando sobre las causas raíces y las recomendaciones. April 17th, 2013, an enormous explosion rocked the city of West Texas when 30 tons of fertilizer-grade ammonium nitrate detonated at the West Fertilizer Company. The blast killed 15 people and injured hundreds more. Nearby homes and businesses were severely damaged, many beyond repair. The Chemical Safety Board launched an investigation and found poor hazard awareness, the proximity of the facility to nearby homes and businesses, inadequate emergency planning, and limited regulatory oversight, all led to the severity of the accident. This was one of the most destructive explosions ever investigated by the CSB. Our safety recommendations address steps that should be taken at all levels to help prevent a similar tragedy in the future. The West Fertilizer Company was a fertilizer retail and distribution facility in West Texas, 80 miles south of Dallas. There, ammonium nitrate and other chemicals used as fertilizers were stored in a 12,000 square foot building that was constructed of combustible material, mostly wood. The fertilizer storage building was located close to several houses, an apartment complex, 2 schools, a city park, and a nursing home. Inside the fertilizer building, seeds and other materials were stored in rooms throughout the structure.
Various types of dried fertilizer and additives for blending were stored in large bins. There was a stockpile of 40 to 60 tons of ammonium nitrate stored between two bins on the night of the incident. The main bin contained about 30 tons. Fertilizer-grade ammonium nitrate is stable under normal conditions, but can violently detonate when exposed to contaminants in a fire. Sometime before 7:30 p.m. on April 17, 2013, a fire started in the fertilizer building. Although there were numerous combustible products inside, the CSB was unable to determine the source of ignition or exactly where in the building the fire began. One of the first responders to the incident was a police officer from the City of West who was on routine patrol near the city park. A young man approached him and pointed to the fertilizer plant. The police officer drove to the north end of the plant and observed orange-red flames coming from the building. He notified dispatch that the fire was structural. The West Volunteer Fire Department soon arrived on the scene with 2 engines, 2 brush trucks, and a water tender truck. But inside the building, the fire continued to quickly escalate. Smoke and soot from the fire accumulated on the piles of ammonium nitrate stored in their combustible wooden bins. At approximately 7:45 p.m., the character of the fire changed, most likely due to an opening low in the building, possibly when the fire burned through doors to what was known as the seed room. More outside oxygen rushed in, increasing the amount of radiant heat inside the fertilizer building. The heat was absorbed by the layer of soot on top of the pile of ammonium nitrate, rapidly heating the surface of the fertilizer and making it sensitive to detonation. Outside, the West Volunteer Fire Department sought to extinguish the flames with water. 1.5-inch hoses directed water through sliding doors to the seed room. Other firefighters were in the process of connecting a 4-inch hose to a fire hydrant that was more than a quarter mile away. As the fire grew, the fire chief and assistant fire chief began to discuss whether to withdraw, but it was too late. At 7:51 p.m., 20 minutes after the fire was first reported, approximately 30 tons of the stored ammonium nitrate detonated, causing a massive explosion. Emergency responders and 3 members of the public died as a result of the explosion. Over 260 people were injured. West Fertilizer was completely destroyed. More than 150 nearby homes and businesses were damaged, some beyond repair. There was hundreds of millions of dollars of loss in the City of West. The physical destruction we encountered when our team deployed to this accident was overwhelming. And we found it was due to the fact that over the years, there were no zoning restrictions that prevented residences, schools, and businesses from being built so close to our highly hazardous chemical storage facility. West Fertilizer was built in open fields in 1961. In the following years, the City of West slowly and steadily grew toward the facility. And despite the potential hazards of the chemicals stored at West Fertilizer, zoning ordinances did not restrict encroachment by homes or other buildings. Eventually, city buildings were constructed closer and closer to the facility. There are over 1,300 facilities across the country that store fertilizer-grade ammonium nitrate. But the CSB found that there are currently no federal requirements addressing the siting of chemical facilities near residential areas, schools, or hospitals. Texas has no regulation relating to siting hazardous facilities near communities. Zoning and hazardous facility siting is addressed on a county or local level, if at all. We found that as the City of West crept closer and closer to the facility, the surrounding community was not made aware of the serious explosion hazard in their midst. And the West Fertilizer Company underestimated the danger of storing fertilizer-grade ammonium nitrate in ordinary combustible structures. The CSB found that this widespread lack of awareness was due to several factors. At the time of the incident, the Occupational Safety and Health Administration, or OSHA,
did not include ammonium nitrate on its list of highly hazardous chemicals, toxics, and reactives within the Process Safety Management Standard. Yet characteristics of the chemical should have triggered its inclusion. This meant ammonium nitrate stored at West Fertilizer was not subject to safety management requirements that could have identified and mitigated the explosion hazard. And OSHA's Explosives and Blasting Agents Standard, which does address the safe handling of ammonium nitrate, was not very well known in the fertilizer industry. That was due in part to the fact that OSHA rarely cited violations of this standard at fertilizer facilities. The CSB further determined that the Environmental Protection Agency, or EPA, does not include ammonium nitrate on the list of chemicals covered by its risk management program. As a result, the West Fertilizer Company was not required to conduct hazard reviews or to analyze the possible consequences of an explosion to surrounding neighborhoods. The CSB believes that OSHA and the EPA should strengthen their regulations to protect the public from hazards posed by fertilizer-grade ammonium nitrate. In its final report, the CSB recommended that OSHA add fertilizer-grade ammonium nitrate to the Process Safety Management list of highly hazardous chemicals, toxics, and reactives, or update the Explosives and Blasting Agents Standard to ensure safer handling of the chemical. And in the interim, the CSB recommended that OSHA issue a regional emphasis program to enforce existing requirements for ammonium nitrate in regions where facilities similar to West Fertilizer are common. And the CSB recommended that the EPA revise its risk management program rule to include fertilizer-grade ammonium nitrate on its list of regulated substances. During its investigation, the CSB learned that the West facility was subject to EPA's risk management program rules for anhydrous ammonia, which was stored as liquid in on-site tanks. Company employees and emergency responders demonstrated a far greater awareness of the hazards of anhydrous ammonia than those of ammonium nitrate. Members of the West Volunteer Fire Department were well aware that anhydrous ammonia could potentially take the form of a toxic cloud, able to drift into nearby homes. But the firefighters did not anticipate the potential for an explosion of the fertilizer-grade ammonium nitrate. The CSB also learned that the West Volunteer Fire Department was not required to perform pre-incident planning for an ammonium nitrate-related emergency. This planning would have enabled them to determine the hazards of all of the materials on site and may have helped them develop a strategy for responding to an ammonium nitrate fire, including allowing the fertilizer building to burn to the ground if doing so would protect lives. Without knowledge of the explosion hazards posed by ammonium nitrate and a plan for how to respond to a fire involving the chemical, the emergency responders at West simply did not have enough time to critically assess the situation before the explosion occurred. Primero, como decimos, empezó a las 7:20 de la noche, empezó un fuego común y corriente en un edificio. 20 minutos después fue que ocurrió la explosión que ustedes vieron. Una cosa que fue providencial es que las escuelas que fueron destruidas, fueron 2 escuelas destruidas que estaban a media cuadra de la fábrica, estaban en receso y los estudiantes ya habían salido, era después de las 7 de la noche. Si esto hubiera ocurrido durante el periodo escolar, probablemente hubiera habido muchísimos muertos entre los niños. Esta es una vista aérea de la planta antes de la explosión. Después de la explosión, como ustedes pueden ver, no quedó nada del edificio. Todos los tanques de alrededor fueron destruidos. Esta es una vista también de la planta y ahí pueden ver ustedes en la descripción de la fotografía dónde estaban las escuelas, a una cuadra del lugar de la explosión. Esta es fotos de varias destrucciones, esta es de la escuela, este es el edificio de apartamentos y estas son diferentes casas de los alrededores. La destrucción total fue valorada en más de $100 millones y la compañía estaba asegurada por $1 millón. Entonces, todos los gastos de los damnificados fueron pagados por el gobierno federal
Por ejemplo, la casa de reposo de 145 camas fue destruida y las escuelas fueron también destruidas. Otras 2 escuelas y una casa de apartamentos. 150 edificios, casas de habitación, unas fueron evacuadas y condenadas y otras fueron completamente destruidas. El compuesto químico, como les había dicho, es nitrato de amonio y podríamos decir si habría razones históricas para predecir que esto pudiera explotar. Pues sí las había. Se conoce que el nitrato de amonio en condiciones normales es un oxidante, no explota por sí mismo, pero si hay altas temperaturas y presiones, eso se convierte como el origen de producir la detonación. Y claro, eso es la definición de un fuego. Si usted tiene un edificio y un fuego, usted va a tener altas temperaturas y altas presiones. Y esto fue lo que sucedió aquí. Y eso se conocía con el nitrato de amonio. También cuando hay contaminaciones de combustibles como de madera o pedazos de madera, eso también ayuda a preparar el nitrato de amonio para estar en condiciones de explotar. Como vieron ustedes en el video, todos estos productos químicos utilizados en la compañía de fertilizantes estaban almacenados en cajones de almacenamiento hechos de madera. Y como pueden ver, el edificio también era hecho de madera, era combustible. No había ventilación del edificio, era simplemente un galpón. Y eso pues también contribuyó a aumentar la presión dentro del edificio cuando el fuego empezó a esparcirse. Hicimos propuestas después de la investigación sobre qué tecnologías integralmente seguras pudieran haber evitado que esto sucediera. Y son cosas que parecen como muy de sentido común. Y esa fue parte de nuestras recomendaciones. Por ejemplo, si viéramos las prácticas de seguridad tradicionales en situaciones para prevenir explosiones, esas prácticas normales pues no sirvieron para evitar el siniestro. Por eso fue que nos enfocamos en este nuevo sistema de buscar sistemas integralmente seguros para evitar y prevenir esta explosión. Entonces, las tecnologías integralmente seguras son tecnologías para disminuir y para minimizar la peligrosidad de productos químicos o de procesos, siempre y cuando que esas tecnologías sean permanentes y que se prevén antes de ponerlas en eso. Y vamos a ver en detalle cómo eso funciona. Se tiene que pensar en rediseñar el sistema para prevención del proceso químico que se está viendo. Normalmente, prácticas tradicionales de seguridad son controles de ingeniería, por ejemplo, un sistema automático de control de incendios con regaderas. También hay controles administrativos, como es el entrenamiento de gente para combatir estos fuegos. Y por últimamente, protección personal, que es el último nivel de las prácticas tradicionales de seguridad. Con tecnologías integrales de seguridad, lo que tenemos que pensar es rediseñar un proceso que va a tratar de prevenir para minimizar y eliminar permanentemente el riesgo de siniestros en una explosión. Y esto está además de los controles tradicionales de controles de ingeniería que les hablé antes y los controles administrativos y la protección personal. Entonces, lo que significa rediseñar para prevención es la aplicación de tecnologías integralmente seguras. Y para la explosión de Texas, por ejemplo, la secuencia que uno ve para hacer tecnologías integralmente seguras es el mirar las posibilidades de sustitución de productos químicos, de simplificación del proceso y de minimización, generalmente por controles de ingeniería, lo mismo que moderación en el proceso. Estos son los elementos de tecnologías integrales. Específicamente, aplicando este concepto en este accidente, se podía modificar el nitrato de amonio químicamente para evitar que explotara. Y esto se puede hacer con añadir materiales inertes al nitrato de amonio, aplicar también un baño de sustancias que conviertan y que cubran el nitrato de amonio para que no esté en contacto con la atmósfera y añadir retardantes. Por ejemplo, se puede añadir nitrato de calcio al nitrato de amonio y eso evita la explosión. Entonces lo que estamos haciendo aquí se puede sustituir, en lugar de utilizar nitrato de amonio, utilizamos algo que produce el mismo sistema fertilizante, el nitrato, pero que está tratado para no explotar. También se puede combinar con sulfato de amonio para evitar la explosión y también cubrir con partículas de ceniza para evitar que esté en contacto con la atmósfera y con el oxígeno. Entonces, digamos, esta podría haber sido una sustitución. El problema es que está tan establecida la industria del nitrato de amonio que se utilice simplemente nitrato de amonio,
que sería un costo significativo el tratar de cambiarla con estos sistemas protectores, sustituirlo por una nueva manera del nitrato de amonio. También otra estrategia integral de seguridad es el mirar la situación del almacenamiento dentro de la planta. Como vimos en el video también, todo era de madera y digamos, eso había que reconstruir y rediseñar y se utilizan edificios de concreto y galpones de concreto. Eso evita que haya un fuego. ¿Ha habido explosiones de nitrato de amonio en el pasado? Muchísimas. Y las explosiones tienen las mismas características que vemos aquí. Es un fuego como el de Beirut. El de Beirut fue un fuego en ese balcón y explotó. Aquí en West la misma cosa, un fuego y explotó. Pero hay muchísimas otras experiencias de los años 47. En Alemania la misma explosión en 1921, en 1947 en Texas, en 1994 otra vez en Texas, también en Francia, 2 en Francia y hasta que llegamos a la última de West. El problema es que este producto se le describe como un oxidante, dice este no es un producto explosivo. Y digamos las compañías que lo producen siempre van a decir, no lo llamen explosivo porque es un oxidante, pero como pueden ver en varias condiciones, en cuestiones normales como un fuego normal, puede ser un explosivo tremendo. Además, los terroristas utilizan nitrato de amonio, lo único que tiene que buscar es un sistema de fulminante para que explote. Y es muy común el poder conseguir nitrato de amonio en cualquier lugar de suministros de agricultura. En Estados Unidos hay 1.350 locales como este, en que se almacena el nitrato de amonio, en todos los estados. En el estado de Texas hay 83. ¿Es de alto riesgo? Pues sí, digamos, esas fueron nuestras conclusiones, que la compañía construyó demasiado cerca de edificios públicos, como escuelas y hospitales. La compañía no aplicó tecnologías integrales de seguridad. Digamos, utilizaba el nitrato de amonio puro, que podía haber utilizado algo diferente. Y las muertes de los bomberos son causadas por el hecho de que ellos no sabían cuál era la peligrosidad de este fuego y las posibilidades de explosión, y nunca habían sido entrenados de cómo combatir esta clase de fuegos. Los bomberos carecían de entrenamiento para combatir este fuego, y además no existía un plan formal de qué hacer cuando hubiera un fuego, que eso es lo esencial del entrenamiento de bomberos. No existían reglas para localización de industria en esta ciudad tan pequeña, no tenían ninguna regulación. La compañía de seguros lo buscaban como un oxidante que no iba a explotar, entonces lo aseguraron por $1 millón. Y como vieron ustedes, los costos de la destrucción fueron 100 veces más. También se le hizo recomendaciones a la EPA y a la OSHA, decir ustedes tienen que específicamente regular esta sustancia porque no se la considera peligrosa, no está entre la lista de sustancias peligrosas que pueden explotar por el hecho de que los manufactureros siempre han dicho, no, esto es un oxidante, esto no es un explosivo. Y eso hay que corregirlo. Hicimos esa recomendación también al gobierno. Las consecuencias de la explosión fueron tan enormes por la localización de la planta cerca de la comunidad. Lo mismo que vimos en nuestras primeras presentaciones. Esas plantas con escapes de cloro y con escapes de gas natural líquido están inmediatamente en la comunidad, están metidas dentro de la comunidad, y eso debería haber alguna manera de evitar que eso sucediera porque tendríamos estas consecuencias. Había materiales de construcción inapropiados y no se consideraba esto como un explosivo que se debería haber considerado. Entonces, esta es la presentación.